Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo seguís llevando la cuarentena? Espero que la estéis llevando bastante bien, ¿vale? Que no os estéis aburriendo mucho, que estéis trabajando, que también os estéis distraído un poquito, que todo es necesario y sobre todo que todo vaya muy bien por casa, ¿vale? Bueno, vamos a retomar un poquito lo que vimos el otro día. Estuvimos viendo la situación política en la península ibérica, en los distintos reinos de la península ibérica. Vimos el reino de Castilla, vimos el de Aragón, Navarra, Portugal y Granada. Luego, posteriormente, estuvimos hablando también de las distintas instituciones que formaban parte de los diversos reinos. Estuvimos viendo la Cancillería Real, las Cortes, estuvimos viendo también los concejos, los magistrados, el Consejo de Cientos, los consulados del mar, que estuvimos viendo que lo forma la Corona de Aragón, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer es terminar esa explicación, la página 93, el cuadrito amarillo que tenéis sobre la expansión de la Corona de Castilla y el Reino de Aragón, y vamos a hablar también de la cultura, ¿vale? En primer lugar, situaros en esas páginas 92 y 93. Una vez que estéis con nuestro mapa delante, en el que pone los avances de los reinos cristianos, que aparece pues este mapa que ya hemos visto alguna vez en el anterior vídeo, ¿vale? Una vez que estemos en él, vamos a ver qué es lo que ocurre entre la corona de Castilla y la de Aragón, que son los dos reinos más importantes de la península ibérica en estos momentos y que además van a ser en el futuro los que van a marcar qué va a pasar en la península ibérica, ¿vale? Sobre todo a partir del siglo XV, cuando se junten mediante el matrimonio de Isabel y Fernando, los que conocemos como los reyes católicos, ¿vale? Pues en primer lugar vamos a hablar de Castilla, ¿de acuerdo? Castilla, acordaos que es una escisión que aparece del Reino de León, el Reino de León que viene del Reino de Asturias, ya si nos vamos un poquito más para atrás, el primer reino que surge, el Astur, después es Astur-Leonés, acordaos que luego también se va a fraccionar entre tres hijos en la sucesión de Alfonso III. Del Reino de León se va a salir un pequeño condado que se va a hacer independiente con el paso de los años, que se llama el Condado de Castilla y que se va a convertir en reino. Este territorio ya lo estuvimos viendo en anteriores temas. Ahí tenéis un mapita para que veamos de dónde viene Castilla y en lo que se convierte, ¿vale? Pues este reino de Castilla va a conseguir prácticamente todo el sur peninsular, el sur y el centro de la península, salvo Granada. Se va a extender hasta parte de Murcia, prácticamente toda Andalucía, la zona de Extremadura, etcétera. Lo único que quedaría de la península ibérica actualmente que no sería de Castilla sería la zona que hoy es el Algarve portugués, porque eso lo va a conquistar el reino de Portugal. ¿Quiénes van a destacar dentro del reino de Castilla? Pues tenemos bastantes reyes, ¿vale? Pero no os agobiéis, ya os diré cuáles son los más importantes el día que nos veamos y cuando vayamos a hacer todo esto, ¿vale? El primero de los que tenemos es Alfonso VIII. Alfonso VIII, conocido el Noble, va a conquistar la zona de Cuenca, ¿vale? Alfonso VIII, además de conseguir la zona de Cuenca, va a ser uno de los reyes que derrote a los almohades, en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, ¿vale? Nos situamos siglo XIII, Alfonso VIII. Además, va a ser a iniciativa propia quien va a conseguir esa gran coalición de los reinos de la península ibérica para enfrentarse a los almohades. Después de Alfonso VIII vamos a tener a Alfonso IX, que va a conseguir la zona de Extremadura, Cáceres y Badajoz. Los almohades, una vez que pierden, acordaos que se van a ir de aquí, de la península ibérica, pero se van a quedar unos pequeños reinos independientes que sobreviven hasta que poco a poco son conquistados por los distintos reinos peninsulares. Van pagando esas parias que vimos que eran los impuestos para que no les conquistasen los cristianos, pero llega un momento en el que interesa más conquistar el territorio, expulsar a los reyes musulmanes y que haya gente que te pague más impuestos, ¿vale?
Entonces Alfonso IX va a seguir con la expansión del reino de Castilla, consiguiendo, como digo, la parte de Extremadura, la parte de Cáceres y Badajoz. Después vamos a tener a Fernando III, que se le conoce como el Santo. Fernando III el Santo, ya lo mencioné en el anterior vídeo, va a conseguir llegar al valle del Guadalquivir. Si tenemos en nuestra cabeza ahora mismo el mapa de la península ibérica, tenemos el río Guadalquivir que atraviesa prácticamente toda Andalucía, pasa por Sevilla hasta desembocar, ¿vale? Pues él lo que va a conseguir es prácticamente todo el valle del Guadalquivir, va a llegar a Sevilla y también va a conseguir Murcia. Y junto a Murcia, Alicante. La zona sur de Alicante va a ser suya. Luego, esto con Aragón, pues va a haber una serie de tratados para que prácticamente toda la zona de Alicante pase a ser aragonesa, ¿vale? Pero sabed que el primero que lo va a conquistar es Alfonso IX. Fernando III el Santo. Se me ha ido la cabeza. Después de Fernando III tenemos a su hijo, que es Alfonso X, conocido como el Sabio. También hemos hablado de él en el anterior vídeo. Alfonso X fue muy importante para la cultura y lo vamos a ver después en el siguiente punto. Pero Alfonso X, mientras era príncipe, va a conseguir conquistar Cádiz, ¿vale? Esta se la va a arrebatar a los musulmanes, una de las últimas tafes que quedan, y prácticamente va a confinar ya el reino de Nazarí de Granada a lo que va a terminar de ser hasta 1492 en cuanto a sus tierras, ¿vale? Después de Alfonso X, en el que ya solo va a quedar, como os digo, el reino nazarí de Granada como último reducto en la península ibérica, va a llegar Alfonso XI. Alfonso XI va a ser muy importante, él es el justiciero, apodado justiciero, ¿vale? Se va a enfrentar a una invasión de los musulmanes a la península ibérica. Por la parte del sur van a llegar a la zona de Granada para intentar apoyarles y va a lograr hacer una coalición con el reino portugués para enfrentarse a ellos en la batalla de Salado. En la batalla de Salado van a vencer los reinos cristianos y van a expulsar a este imperio norteafricano que viene a ayudarles y que fracasa, ¿vale? Que viene a ayudar a los nazarís, a los granadinos, ¿vale? Posteriormente también se va a lograr las Canarias. En el siglo XV se va a extender por todo el Atlántico, van a intentar buscar por el Atlántico, por el norte de África, nuevos territorios a los que llegar para poder comerciar y se va a llegar a las Canarias, las Islas Canarias, siglo XV. Después de esto ya no queda más que ver de Castilla. Vamos a pasar al Reino de Aragón. Recordad, en Castilla vamos a tener Alfonso VIII, Alfonso IX, Fernando III, Alfonso X, Alfonso XI. Todos Alfonsos menos en medio que hay un Fernando. Hacer así. Dos Alfonsos, un Fernando, dos Alfonsos. Venga, seguimos con Aragón. ¿Qué va a pasar en Aragón? Aragón se va a expandir también, igual que el reino de Castilla, solo que Aragón va a tener tierras para extenderse hacia el norte. Va a tener también costa para llegar por el Mediterráneo, que lo estuvimos hablando en el anterior vídeo también. Y sobre todo en la península ibérica. Todavía quedan muchas zonas en la península ibérica que se van a hacer con ellas. Si os fijáis en este mapa que os ponen aquí, la zona de la corona de Aragón sería esto que está en verde, ¿vale? Pues se van a expandir por esta zona. La costa valenciana, ¿vale? Se van a hacer con ella y con las Baleares. A partir de las Baleares va a ser cuando empiece ya toda la expansión hacia el Mediterráneo. Pero empecemos por qué es lo que ocurre en el sur de Francia. Los Pirineos marcan actualmente la frontera física y política que hay entre Francia y España. En esta época también se van a tener los Pirineos como una frontera física, pero también se va a intentar pasar más allá de ellos. Aragón va a conseguirlo, va a realizar una serie de matrimonios con la corona francesa a través de una serie de matrimonios, unas alianzas matrimoniales, hasta que llega Jaime I. Jaime I es apodado el Conquistador. Ahora hablo de él.
¿Qué es lo que va a pasar aquí? Va a haber una zona donde se va a imponer el vasallaje a esas ciudades. Se les va a intentar quitar a los franceses la potestad sobre ellas. Hay una serie de condados como el Rosellón, que va a ser también francés, que van a intentar que pasen a ser de Aragón y durante un tiempo lo van a ser. Pero ¿qué va a ocurrir? Que Jaime I, como os digo, va a reconocer la soberanía francesa y se acabará con este problema, porque va a traer verdaderos quebraderos de cabeza entre la corona francesa y la aragonesa. Seguimos por la península. Hemos dicho que hay 3 ámbitos de expansión por Aragón: Francia, la península y el Mediterráneo. Pues ya he visto Francia, pasamos a la península. ¿Qué va a hacer Aragón en la península ibérica? Bueno, ya se ha producido la alianza matrimonial que os dije entre Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV. Por lo tanto, los condados catalanes y el reino, la corona de Aragón, quedan unidos. Entonces Ramón Berenguer IV va a conquistar la zona de Tolosa y de Tortosa, perdón, y de Lérida. Jaime I lo que va a hacer es someter a muchos reinos a vasallaje, va a intentar que se les paguen parias, pero va a conquistar finalmente Mallorca y Valencia. Mallorca y Valencia en el siglo XIII van a pasar a formar parte de la corona de Aragón. Y por último tenemos otro Jaime, Jaime II. Jaime II lo que va a hacer es enfrentarse a Castilla porque va a haber guerras civiles entre ellos. Son 2 reinos en los que cada uno tiene sus propios intereses y van a intentar controlar Murcia. Va a haber una serie de disputas entre ambos, como os digo, y finalmente van a acordar unas fronteras en 1305 por un tratado por el cual Murcia será de Castilla y Alicante será de Aragón. Entonces, en la península ibérica, recapitulamos, tenemos 3 personas muy importantes: Ramón Berenguer IV, que consigue Tortosa y Lérida; Jaime I, el conquistador, que va a conquistar, como su propio nombre indica, Mallorca y Valencia; y Jaime II, que se va a enfrentar a Castilla por las fronteras. Esto en cuanto a la península. Si nos pasamos al Mediterráneo, el Mediterráneo va a haber una grandísima expansión comercial por parte de la corona de Aragón. En el anterior vídeo os dije que Aragón va a invertir mucho en los astilleros, en la creación de barcos. Esto va a originar que se empiecen a comerciar con otras zonas del Mediterráneo. ¿Qué zonas? Pues principalmente Italia y Grecia. También se va a llegar a la zona de Chipre, ¿vale? Pero principalmente esos 2 focos, Italia y Grecia. En la zona de Italia va a haber una expansión muy importante con la que se va a hacer Aragón con Sicilia a través de Pedro III, con Cerdeña, con Jaime II y con Nápoles, que la va a conquistar Alfonso V. Alfonso V va a ser uno de los reyes más importantes de la corona de Aragón, la que va a sentar las bases fundamentales en Italia para que se queden los territorios bajo gobierno aragonés. Esos 3 nombres que os digo: Sicilia, Cerdeña y Nápoles. En Grecia, ¿qué es lo que va a ocurrir en Grecia? En Grecia van a ir los almogárabes. Los almogárabes, que en la página 92 lo tenéis explicado, son los mercenarios catalanes y aragoneses que se van a dedicar a conquistar y sobre todo a establecer relaciones institucionales con aquellos territorios y la corona aragonesa y los condados catalanes, ¿vale? Por lo tanto, en Grecia van a llegar estos almogárabes. Los almogárabes conquistan Atenas y una zona que se llama Neopatria. Esto lo va a hacer en el siglo XIV, la primera mitad del siglo XIV, y como digo, lo van a poner bajo soberanía aragonesa. Atenas, que sepáis que fue aragonesa, ¿vale? Fue española entre comillas, no española, pero sí de un reino cristiano que posteriormente va a dar lugar a la concepción que tenemos hoy en día de España. Esto en cuanto a la expansión de la corona de Castilla y del reino de Aragón, ¿vale? Estos 2 reinos, el reino de Castilla y corona de Aragón, van a ser los más importantes. De Navarra, si os fijáis, no hemos visto nada. De Portugal no vamos a entrar demasiado en ellos, únicamente lo que os dije el otro día, que van a llegar hasta la zona del Algarve y luego se van a expandir por la zona de África hasta llegar a la India. Y el reino de Granada, pues es eso,
empieza a quedar reducido hasta lo que tenéis en vuestro mapa, marcado en morado con las fronteras naranjas o doradas, y hasta que en 1492 sean derrotados por los reyes católicos. Pues bien, una vez que hemos terminado con la política, vamos a pasar a ver qué es lo que pasa con la cultura. Nos vamos a la página 94 y 95 de nuestro libro. En esta página vamos a ver principalmente cuáles son las lenguas de la península ibérica en estos siglos, en la Baja Edad Media, siglos XIV y XV. Vamos a ver también qué es lo que pasa con la literatura, con la ciencia y con las universidades. Va a ser, ya vais a ver cómo lo voy a rebajar bastante. El arte, que también entraría dentro de la cultura, os voy a dejar abajo unos links para que los veáis, para que los pinchéis y luego ya pues os iré diciendo qué hay que hacer con ellos. De momento no nos adelantemos. Bueno, vamos por partes. Vamos a hablar en primer lugar de la lengua. Las lenguas que hay en la península ibérica son varias. Nosotros hoy en día tenemos el castellano, que es una lengua romance. El castellano viene del latín. Latín era el idioma, como todos sabéis, que hablaban los romanos. Pues bien, de las lenguas romances vamos a tener que vienen de esos textos escritos, vamos a tener unos primeros vestigios en esta época, ya vienen de anteriores, pero va a haber una evolución que va a ser distinta en toda la península ibérica. Primero vamos a ver en mozárabe. El mozárabe, que ya vimos también que eran los cristianos que vivían en las zonas musulmanes, pues van a desarrollar un idioma propio. El idioma mozárabe, el habla de esta sociedad, son cristianos, como os digo, que viven en zonas musulmanas. Lo que va a ocurrir es que poco a poco va a ir desapareciendo. Después vamos a tener el asturleonés. El asturleonés, o leonés, como queráis decirlo, es sustituido paulatinamente por el castellano. Hoy en día también hay una zona, un reducto astur, hay una especie de idioma o de dialecto, como queráis decirlo, que se está intentando pues darle un poquito de importancia, ¿vale? Por esto, por aquello del bilingüismo y las plurilenguas que hay en España. Tenemos por lo tanto el mozárabe, el asturleonés. Vamos a hablar ahora del galaico portugués o gallego portugués. Nunca os habéis fijado que el gallego y el portugués tienen cosas que se asemejan un poquito. Si habéis estado en Galicia y en Portugal o en alguno de los sitios, pues lo habréis escuchado que hablan de una manera muy especial, muy peculiar, mejor dicho, pero es que quien haya ido a ambas zonas, mi opinión es que se parecen bastante a ambos idiomas, ¿vale? Entonces el gallego y el portugués se parecen por esto, porque vienen de lo mismo. Son utilizados por los reyes Alfonso X y en las cantigas de Santa María, ¿vale? El rey Alfonso X, os he dicho ya antes, que es una persona que se va a poner va a darle muchísimo interés, va a poner mucho énfasis, que es lo que quería decir, en la cultura de la península ibérica, en el desarrollo cultural, y aquí con las cantigas lo va a conseguir. Ya lo veréis posteriormente en lengua. Imagino, no sé si lo habéis visto, si lo veréis este año o cuándo. Después tenemos el catalán, que también viene de las lenguas romances, es una lengua romance, mejor dicho, viene del latín. El catalán se va a extender por Valencia y por Baleares, y sobre todo se van a empezar a escribir ciertas obras importantes, como por ejemplo Tirant lo Blanche o Blanquenver. Tirant lo Blanche es la más conocida, quizá pero también tenemos Blanquerna, como digo, que es de un señor que se llama Ramón Llull, como jugador de Madrid de baloncesto, ¿vale? Pues, por último, dentro de las lenguas romances tenemos el castellano. Castellano, que es el que hablábamos hoy en día, ¿no? Pero esto viene con una evolución distinta. El castellano no penséis que ahora ya está, aquí apareció y no ha evolucionado. Nada del otro mundo. O sea, ha evolucionado una barbaridad. El castellano se va a expandir desde el norte, va a ser la lengua más hablada de la península ibérica, va a tardar muy poquito tiempo en conseguirlo, y va a ser potenciada también por Alfonso X, que la va a escribir sus 7 partidas en castellano, y también el Cantar del Mío Cid va a ser escrito en castellano. También tenemos otro ejemplo que es el libro del Buen Amor. El libro del Buen Amor, que
para quien no lo sepa, es escrito por una persona que lleva el nombre que el instituto lleva su nombre, el arcipreste de Ita, ¿vale? El libro del buen amor. Por último, tenemos una lengua que no es romance y que no sabemos a ciencia cierta de dónde viene. Se dice que es una lengua indoeuropea, pero tampoco se sabe con exactitud su origen. Es el vasco o el euskera, como queráis decirlo. Va a ser hablado en Navarra y en el norte de Castilla, en la zona del País Vasco, las Vascongadas, ¿de acuerdo? Esa es la única lengua que no sería romance. Dentro de las lenguas romances tendríamos, repito, mozárabe, asturleonés, galaico, portugués, catalán y castellano. Esas 5. Junto con el euskera o vasco tenemos 6 lenguas que se hablan en la península ibérica en la Baja Edad Media, ¿vale? Unas más importantes que otras, principalmente el castellano y el catalán, pero luego también tenemos pues ese mozárabe que va desapareciendo y pequeños reductos entre galaico portugués y asturleonés, aunque el galaico portugués hay que darle importancia ya que se va a hacer la lengua oficial del Reino de Portugal. Eso en cuanto a las lenguas. Vamos a ver qué es lo que pasa en la cultura. Página 95 ya hemos dicho algunos nombres de obras importantes como las 7 partidas o las cantigas de Santa María de Alfonso X. También hemos dicho Tirant lo Branch o Blanquerna de Ramón Llull. También tenemos El Cantar de Mio Cid o el libro del buen amor de la Cipresteíta. Pero dentro de la cultura tenemos todavía mucho más que hablar. Por ejemplo, ya os dije también esto de Toledo, de que hay 3 culturas que conviven, que hay un poco de imaginería respecto a ello, pero lo que sí que es cierto es que en Toledo se va a establecer, se va a abrir la Escuela de Traductores de Toledo. Aquí, como se dice que convivieron las 3 grandes culturas, va a haber una escuela que se dedica a traducir textos desde el árabe y desde el hebreo al castellano, ¿vale? Por eso se dice la Escuela de Traductores de Toledo. Gente allí que cogía los tratados hebreos o los tratados musulmanes, ¿vale? El hebreo es el idioma de los judíos, ¿vale? Y entonces ellos pues lo traducían. Luego vamos a tener la aparición de las universidades. Las universidades ya hablamos el tema anterior de ellas, vimos su estructura, cómo había los bachilleres, los estudiantes, los licenciados, los doctores, los maestros, también vimos los rectores los rectores y los decanos, vimos que una universidad tenía varias facultades, etcétera. Pues eso también va a pasar aquí en la península ibérica. Las primeras que van a aparecer son en Castilla. Van a ser las de Palencia y la de Salamanca. La fachada de la Universidad de Salamanca es muy famosa, me imagino que la habréis visto, aquí la tenéis, pero tenéis que saber que esta fachada es más moderna que cuando se inaugura la universidad en el siglo XIII, porque Valencia y Salamanca van a aparecer en el siglo XIII. En Aragón, la primera que van a hacer también en el siglo XIII, pero ya a finales, es la de Lérida, la Universidad de Lleida. Mientras tanto, en el siglo XIV no va a haber demasiadas que nazcan, pero en el siglo XV sí que vamos a tener ya algunas muy importantes como la de Alcalá de Henares, Santiago de Compostela o la de Valencia. Alcalá de Henares y Santiago de Compostela estarían en el territorio del Reino de Castilla, Valencia en el de Aragón, ¿vale? Por último, ¿qué tenemos que hablar de la cultura? Alfonso V de Aragón. Alfonso V, os lo he mencionado ya, va a ser una persona muy importante en el ámbito político y económico porque va a extender los dominios de Aragón por la zona de Italia, pero también vamos a tener que, gracias a esa llegada que hay por parte de los aragoneses a Italia, se van a traer muchas ideas y muchas cosas aquí a Aragón. Y una de ellas tiene que ver con el aspecto filosófico y artístico porque en esta época, Alfonso V es del siglo XV, va a nacer el Renacimiento italiano, y va a llegar aquí a la península ibérica de mano suya. Este es uno de los grandes cambios que hay en la humanidad para que la sociedad de la época deje de ser ya medieval y aparezca esa sociedad moderna, ¿vale? Pero la edad moderna, aquí en la península ibérica, acordaos que no va a llegar hasta que en 1492 los reyes católicos se hagan con
el reino de Granada y conquisten, bueno, descubran, mejor dicho, América. Pero ese es nuestro último punto del tema. Eso ya lo veremos con la crisis de la Bajada Media, que hay unas cuantas revueltas, que ellos también van a sofocar, etcétera. Pero este vídeo acaba con esto, con Alfonso V de Aragón, el Renacimiento italiano, cómo llega aquí a la península ibérica, ¿vale? Por lo tanto, de la cultura hemos hablado de estas lenguas, las lenguas romances, el mozárabe, el asturleonés, el galaico-portugués, el catalán, el castellano y una lengua que no es romance, que es el euskera. Y de la cultura en la Escuela de Traductores de Toledo, las universidades, que por cierto los estudios son exactamente los mismos que se desarrollan en el resto de universidades europeas, y de Alfonso V en la expansión la expansión de una filosofía nueva del Renacimiento, esa importación cultural como llega aquí. Nada más, chicos. Esto lo veréis, subrayáis más o menos lo que yo os sigo diciendo, si queréis coger apuntes, como mejor queréis desarrollar vosotros el estudio para después, para cuando toque, y hacéis los ejercicios que os voy a mandar en el PDF. Nada más, cualquier cosa, ya sabéis, escribirme, seguid animados, esto tiene su fin, recordad que un día más es un día menos para estar en la calle, todos juntos, así que recordad, quedaos en casa, cuidaos y mucho ánimo.